Vamos con el con todo de esta noche de viernes 13 de junio. Mañana justamente es 14 de junio el cumpleaños del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el mismo día en que será el desfile militar en Washington. A partir de ahí se está convocando para No King's Day en miles de ciudades en Estados Unidos para protestar contra las políticas de esta administración de Donald Trump y también de su millonario gabinete. Vamos pues con el con todo. Bueno, hace exactamente una semana en Los Ángeles, California, comenzaron estas protestas contra las redadas de ICE que se fueron intensificando en esa zona, en esa ciudad santuario, y pues, a lo largo de esta semana hemos visto pues verdaderamente ataques de ICE, propaganda, detenciones. Sí, pero nada más hay que también recordar que desde que inició la gestión de Donald Trump, pues aquí en conversaciones, por ejemplo, de Agenda Migrante, con Eunice Rendón, ella nos decía que desde enero se registraban estas detenciones en los centros de trabajo de las personas migrantes. Entonces, exacto, se registran estas protestas desde la semana pasada, pero ya vienen varios meses de molestia. Soportando de ese miedo y molestia. Exacto, gracias, Mon. Pues justamente eso solo era en Los Ángeles, California. Si bien reportamos que se extendió algunos días en Nueva York o Chicago, se derivó en el envío de miles de elementos de la Guardia Nacional. Hoy también ya se ven elementos de la Marine allá en California. Y ayer apenas decíamos que un juez federal había ordenado regresar la autonomía, la soberanía al gobierno de California luego de una denuncia, pero ahora el Tribunal de Apelaciones aprobó de momento que esto continúe. Pero esto ha sido solo, digamos, en Los Ángeles, California, sobre todo concentrado, pero el día de mañana se prevé que sea la mayor manifestación durante el segundo mandato de Donald Trump, porque esto planea reproducirse en varias ciudades. Si nos puede, Lluvia, por favor, proyectar justamente este mapa de la organización, el movimiento que se llama No King's Day, porque pues sí, espanta un poco, es una página web que tiene este movimiento y justamente te pide pues que le piques para que ubiques a la ciudad más cercana donde puedes o podrás manifestarse. Ojo, porque sí están llamando a protestas totalmente pacíficas, están prohibiendo llevar cualquier tipo de arma para justamente no alentar la represión, pero pues justamente ya vemos no solo en California, sino también el lado oeste y demás. Bueno, esto fue llamado no casualmente justo mañana 14 de junio, es en respuesta a que el presidente Donald Trump, que mañana cumple 79 años, pues justamente también mandó a realizar este gran desfile militar que requiere bastante recursos públicos, impuestos. En su primer mandato lo intentó, pero justamente no le dieron permiso por todo el dinero que podría implicar, millones de dólares, a la par diciendo que Estados Unidos malgasta y por eso mandó los recortes, pero para su desfile militar con pues bastantes uniformes y autos alegóricos, para ahí sí hay dinero. Bueno, esta página oficial del movimiento, que ya se ha ido replicando en redes sociales, afirma lo siguiente: han desafiado nuestros tribunales, deportado estadounidenses, desaparecido gente de las calles, atacando nuestros derechos civiles y recortando nuestros servicios. La corrupción ha ido demasiado lejos, no hay tronos, no hay coronas, no hay reyes, por eso este movimiento se llama pues no al día de rey, aluciendo, incluso muestran al propio Donald Trump ya con su coronita. Y bueno, incluso también ya tienen como todo un video donde plantean que puede ser justamente el día de mañana la mayor manifestación del segundo mandato del republicano, para que juntos le digan a Trump y a su millonaria administración que quiten sus codiciosas manos de encima del sistema de salud. Recuerden que este paquete fiscal de Trump propone recortes al sistema de salud
y también que quiten sus codiciosas manos de otros derechos ciudadanos. Todo ello a la par del desfile militar donde se usaron recursos públicos. Sí enfatizaron que esto ya no es un movimiento solo de personas contra ICE, contra las redadas, sino ya son también ciudadanos estadounidenses hartos de las políticas de Donald Trump. El tema del costoso desfile son las guerras de Estados Unidos. Cada una de estas guerras va a estar representada por militares con trajes históricos, además de vehículos militares de diferentes épocas. Ojo con lo que advirtió el día martes el propio presidente, razón por la cual en el único lugar donde no convocaron manifestaciones es ahí en Washington, donde va a ser este desfile. Si los manifestantes quieren venir, se enfrentarán a una violencia descomunal. Por eso los convocantes están diciendo que sea totalmente pacífico, que no lleven armas y les están dando pues diversas estrategias, por ejemplo, llevar bien cargado tu celular y demás para evitar ser detenido, pero en dado caso que sean detenidos también les dan una serie de estrategias de que tienes derecho a guardar silencio y sobre todo les están pidiendo llevar su identificación de que eres estadounidense con el tema de este tipo de redadas, porque pues, de acuerdo con abogados de migración ya están también intentando pues, deportar a este tipo de gente. ¿Cuánto costará este desfile en el cumpleaños de Donald Trump? La cadena Univision informó que se estima que va a costar entre 25 y 100 millones de dólares, lo que es visto como un gasto extraordinario para un gobierno que ha despedido a miles de personas para hacer recortes. Bueno, incluso la heredera de Walmart, Christy Walton, una de las mujeres más ricas de Estados Unidos, pagó un aviso para que saliera en el periódico impreso del New York Times, convocando a esta serie de manifestaciones el 14 de junio, No King's Day. Y otro personaje que está apoyando este movimiento es el senador demócrata Chris Murphy. Ya para culminar esta parte, Mon, a la par de que están convocando a manifestaciones, abogados como la abogada Leslie Reyes está recomendando a los paisanos que están allá no ir al partido de Copa Oro del sábado por la noche entre México y República Dominicana, porque justamente va a ser en un estadio en California, donde ya ha habido más de 300 detenidos por estas protestas y retenciones de ICE, ya apoyados por elementos de la Guardia Nacional y de Marines. Esta es la recomendación de la abogada especializada en casos de migración, Leslie Reyes. No vayan al juego, especialmente si son indocumentados. Ya sabemos que también los residentes están siendo detenidos y también los ciudadanos, por eso les recomiendan llevar su identificación. Yo diría que no vayan por las consecuencias, ellos andan deteniendo primero y preguntando después. Bueno, esa es la recomendación que da esta abogada, Dul, pero aquí en la semana, sin embargo, MX les hablábamos también de estas cuestiones como la postura de Javier Aguirre, ¿no? El entrenador de la selección mexicana, que mejor se describió como apolítico cuando le estaban pidiendo un posicionamiento previo a este partido, en todo este contexto de protestas, y bueno, él prefirió decir que él no es portavoz de los mexicanos, que solo es entrenador de la selección. En ese contexto es también que se lee este llamado de una abogada a mantener precauciones este día, previo a este partido de la Copa Oro. Y también les decíamos al inicio del programa que es importante recordar en dónde están las y los mexicanos en Estados Unidos y pues la importancia que tiene su trabajo en ese país, justo en una semana marcada por protestas que se van a extender este fin de semana para denunciar la persecución de personas migrantes. El gobierno de México también ha exigido durante estos días el respeto a los derechos de quienes viven en ese país y aportan justamente con su trabajo en sectores clave como la construcción y la alimentación. Nada más para darnos una idea, más de 39 millones de mexicanos y mexicanas viven en Estados Unidos, trabajan y estudian en ese país. Por eso es que ha indignado tanto el trato criminalizante de las autoridades estadounidenses que amenazan con deportar a migrantes. Desde enero, cuando Donald Trump asumió la presidencia, y recuerden que también en días recientes, a través de la Secretaría de Seguridad
Interior, que están llamando a los migrantes a autodeportarse con esta aplicación, el CBP Home, para evitar ser multados y detenidos, o a la par con estos mensajes que se comparten en las redes oficiales del gobierno de Estados Unidos, que están llamando a reportar, si tú sabes de alguna persona migrante no autorizada, pues que informes a las autoridades. Bueno, justamente la presidenta Claudia Sheinbaum hoy hace un recordatorio en su conferencia matutina sobre lo que ha dicho el presidente Donald Trump en otras reuniones con ella, donde ha reconocido el aporte de la comunidad mexicana a ese país. Vamos a escuchar qué es lo que dijo el día de hoy la presidenta Claudia Sheinbaum y regresamos con estos datos del Colegio de la Frontera Norte que describen en dónde trabajan los mexicanos en Estados Unidos. Hablamos de la importancia de los mexicanos en Estados Unidos y él lo reconoce, o lo reconoció en la reunión, en el sentido de una comunidad muy activa, algunos de ellos que no tienen papeles, pero que llevan años trabajando en Estados Unidos y que son parte ya de la vida de Estados Unidos. Y yo le hice saber, como lo dije ayer, que no estábamos de acuerdo con el trato que estaban recibiendo mexicanos honestos que trabajan todos los días por el bien de Estados Unidos y que pagan los impuestos. Ha habido varios artistas que han estado subiendo. Uno de ellos que me gustó mucho fue el de Salma Hayek. La verdad, mi reconocimiento. Y a muchos otros que han estado hablando pues de cómo quien se fue a vivir a Estados Unidos, primero lo hizo por necesidad y segundo, contribuye de una manera muy importante a la economía de Estados Unidos. La cantidad de impuestos que pagan, 80% de sus ingresos se quedan en Estados Unidos, en consumo, en impuestos, y son personas que están integradas a la vida de allá. E incluso, como le reconoció el presidente Trump el día de ayer, pues contribuyen a la economía. California no sería lo que es si no fuera por los mexicanos y las mexicanas. Entonces, se lo hicimos saber y se lo haremos saber también al presidente Trump, que le recordaremos pues que él en muchos momentos ha reconocido a las y los mexicanos que viven allá y que no son criminales, que son sencillamente personas que emigraron por necesidad y que son parte ya de la vida de Estados Unidos. Entonces, esto que decimos aquí, como lo decimos aquí, así como hablo yo con ustedes, hablo en los mítines, hablo en reuniones con empresarios. Ayer nos reunimos con el Consejo Mexicano de Negocios. Es la misma manera como hablo, y es la manera en la que hablo con el presidente Trump cuando hay llamadas, y como hablo cuando vienen representantes de México. Cuando vino la secretaria de Seguridad Interior a México, que vino aquí, le dije lo mismo. Le dije, es que realmente Estados Unidos debería tener una política migratoria especial para los mexicanos, pues porque llevan años viviendo allá. Ese es nuestro pensar. Entonces, y no estamos de acuerdo, pues nunca vamos a estar de acuerdo, así como no estamos de acuerdo con la violencia, pues tampoco estamos de acuerdo de ninguna manera con ninguna violación a los derechos humanos. ¿Pero qué le dice, qué le responden cuando usted ha hecho estas manifestaciones que no están de acuerdo? Porque también vemos por el lado de Estados Unidos que sigue esta cacería, esta ofensiva y pues sobre todo este acoso a la comunidad migrante. Nosotros damos nuestra posición, y en el caso de Christopher Landau y del propio embajador de Estados Unidos, hay un reconocimiento de nuestras paisanos que trabajan allá. Hay una política que está siguiendo en este momento el gobierno de Estados Unidos y particularmente algunas agencias como ICE, con la que hemos manifestado que no estamos de acuerdo.
y la defensa y el apoyo de los mexicanos. Esa es nuestra tarea, esa es nuestra labor y siempre la vamos a hacer. Y es incluso el llamado que le hacemos a todas las mexicanas y mexicanos, a todos. No importa el partido político al que pertenezcan, no importa el sector social al que pertenezcan, todas y todos debemos defender a los mexicanos en el exterior, todos. Y datos analizados por el Colegio de la Frontera Norte de México muestran la presencia de las y los mexicanos en Estados Unidos. Desde el inicio de la gestión de Donald Trump, este colegio publicó información importante que nos da un panorama de quienes viven en ese país. El Colegio de la Frontera Norte describe que en Estados Unidos viven 332.3 millones de personas, de las cuales poco más de 39 millones son de origen mexicano. Pero de estas, la mayoría, estamos hablando de 9 de cada 10, son ciudadanos americanos o residentes permanentes autorizados. Por eso hace énfasis el COLEF, señalar o presentar a los mexicanos en Estados Unidos como ilegales es inexacto, justamente porque 9 de cada 10 sí tienen orígenes mexicanos, pero ya son ciudadanos americanos o residentes permanentes autorizados. Y estos datos los analiza el Colegio de la Frontera Norte de México y está basados en datos de estadísticas que realiza la Oficina del Censo y la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos en su actualización más reciente del 2024. También muestran que los ciudadanos americanos por nacimiento representan allí en Estados Unidos el 69%, mientras que las y los residentes permanentes legales el 8%, los ciudadanos americanos por naturalización el 10% y las y los migrantes no autorizados el 13%. Ayer les hacíamos esta aclaración de por qué en el COLEF usan el término migrantes no autorizados, y es importante recordar que lo utilizan para referirse a personas que viven en Estados Unidos pero que no son ciudadanas de ese país, no tienen residencia permanente, no cuentan con estatus temporales autorizados para vivir o trabajar ahí por un periodo largo, y utilizan ese término en lugar del término ilegales porque pues no es ningún delito, no es ilegal migrar. Y además, pues tampoco están en esta categoría de indocumentados porque sí tienen documentos de identidad. Entonces, por eso estarán escuchando durante esta presentación de la información el término migrantes no autorizados. Y vamos a ver una gráfica también que comparte el Colegio de la Frontera Norte de México que nos muestra cuántas personas no autorizadas viven en Estados Unidos, al menos hasta el 2024, y como pueden ver, la mayoría pues viene de México, son personas de México, el 36.4%, después le siguen personas originarias de Centroamérica, un 17.9%, y después personas que han migrado desde otros partes del mundo como Asia, Sudamérica, desde el Caribe, de África, de Europa. En total, lo que registra el COLEF es que serían 13.5 millones de personas no autorizadas que están viviendo en Estados Unidos, y les repetimos, la mayoría pues son mexicanos. Esa población mexicana no autorizada vive principalmente en Texas, pero también en California, en donde iniciaron todas estas protestas la semana pasada, y en Illinois. Estamos viendo en pantalla un gráfico que hace el COLEF, destacando en rojo los estados en donde hay más población mexicana no autorizada. Justo por eso no me sorprendió tanto ver en las protestas de Los Ángeles, California, más banderas de México que de otros países, porque justo COLEF nos había dicho este dato, que California es uno de los estados donde más mexicanos hay, aunque en algunos casos, como hoy
aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum, sí fueron montajes, el tema de las banderas, pero más allá de esos montajes aislados, no me sorprendió que hubiera más mexicanos que de Centroamérica, por ejemplo. Sí, también están, por ejemplo, en estados como Arizona, en Georgia, en Carolina del Norte, en Florida, en Nueva Jersey, en Washington, en Nevada, además de estos que ya mencionabas, California, Texas, Illinois. Además, el Colegio de la Frontera Norte de México también ha calculado que 7 de cada 10 mexicanos no autorizados en Estados Unidos ya tienen más de 10 años viviendo en ese país. Por eso que han formado familias, círculos de amigos, y es pues tan grande la preocupación de que puedan ser deportados aquí a México. De esta población, 37.5% tiene entre 21 y 30 años viviendo en Estados Unidos y el 11.2% tiene 31 años o más viviendo en ese país. Mira, ahí estamos viendo los años que llevan viviendo en Estados Unidos, esta población mexicana no autorizada, y el mayor porcentaje, les repito, es de población que lleva entre 21 y 30 años en ese país. Y también algo que detalla el Colegio de la Frontera Norte es que el 72% de estas personas no autorizadas se encuentran dentro de la fuerza laboral. El resto son menores de edad, estudiantes o personas dedicadas a las labores del hogar. Vamos a ver una gráfica también que comparte el Colegio de la Frontera Norte, donde observamos en qué sectores trabajan las y los mexicanos. Y es importante destacarlo, Dul, porque pues está a la par de las protestas, pero también del reconocimiento que ha hecho el propio Donald Trump esta semana. Recuerden que el presidente reconoció esta semana que su política migratoria muy agresiva, como la ha descrito, está afectando a trabajadores de sectores como la agricultura, los hoteles, el ocio, y ya esta semana dijo que va a proponer algunos cambios. Pero vamos a regresar a esta gráfica, gracias Lluvia, que nos muestra por porcentajes en dónde trabaja la población mexicana no autorizada en Estados Unidos. El 28.3% en el sector de la construcción, que es el sector más grande. Después viene en un 16% quienes se dedican a las artes, el entretenimiento, la recreación, el alojamiento y servicios de alimentación. Con un 13.7% están los mexicanos que trabajan con sus servicios profesionales, científicos, de gestión y administrativos, pero también en la gestión de residuos. En un 10.7% están los mexicanos que trabajan en la manufactura, en 8.9% son mexicanos que trabajan en el comercio al por mayor y al por menor, y en un 6% las y los mexicanos que se dedican a la agricultura, silvicultura, pesca y caza. Después, pues sigue la parte de otros servicios que excluye la administración pública, pero también está el transporte, el almacenamiento y servicios públicos, servicios educativos, asistencia sanitaria y social, y ya el 1.9% los que están incluidos en la categoría otros sectores. Pero, Dul, lo que hay que destacar aquí es que el primer lugar se lo lleva a la construcción, con un 28.3%, y también los servicios de alojamiento, servicios de alimentación, comercio, agricultura, y que son sectores afectados que justamente ha sido reconocido por el propio gobierno estadounidense. Ya está planteando algunos cambios y refuerza esto que ha dicho la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobierno mexicano en general, que la población mexicana en Estados Unidos aporta mucho a ese país, y estas medidas pues no solo están afectando a las y los mexicanos, sino a quienes viven también en Estados Unidos. Nada más, Dul, por último, me gustaría compartirles esta otra información que analiza el Colegio de la Frontera Norte, porque ellos plantean que los mexicanos en Estados Unidos viven en
alrededor de 9.6 millones de hogares, de los cuales 3.4 millones estarían en riesgo de que alguno de estos familiares sea deportado, porque en estos hogares habitan mexicanos no autorizados. Son 3.4 millones de hogares que estarían en riesgo. De ellos, 1.7 millones de hogares viven con personas menores de 18 años que son de origen mexicano, y de ellos 1.2 millones tienen integrantes menores de 13 años de edad. Ya veíamos esta información de cómo el temor también se ha extendido entre las infancias. Bueno, pues este dato también nos aclara que hay hogares con menores de edad de origen mexicano que están pues también en riesgo y con temor de estos operativos que impulsa el gobierno de Donald Trump. Era lo que reflejaba el reporte de nuestra compañera Nancy Gómez, ¿no? De también los niños y adolescentes afectados por lo que viven sus padres, el miedo. Mira, para demostrar que las estadísticas, o más bien para reflejar las estadísticas, la mayoría trabajan en construcción. Miguel Ayala dice 28 años en construcción, y él en otros programas nos ha compartido que precisamente trabaja ya en los Estados Unidos. Bueno, pues saludos a Miguel Ayala y también a el resto de personas que siguen comentando en esta noche.